La noche del 15 de marzo de 2020, en el exclusivo suburbio de Brookhaven, ubicado en Atlanta, Georgia, lo que al principio parecía un trágico accidente se revelaría más tarde como un intento deliberado y calculado de asesinato. Joseph Pierce, un arquitecto de 38 años que trabajaba en una prestigiosa firma de diseño, era reconocido por crear propiedades comerciales de lujo en todo el sureste de los Estados Unidos. Su esposa, Andrea Pierce, antes conocida como Andrea Thompson, tenía 35 años y era dueña de una exitosa boutique de lujo en el exclusivo distrito de Buckhead en Atlanta. Los problemas en su matrimonio comenzaron a surgir en noviembre de 2019, cuando Andrea conoció a David Carson, un entrenador personal de 28 años que trabajaba en un gimnasio de lujo en Buckhead. Lo que empezó como una relación profesional rápidamente se convirtió en un romance. En diciembre de ese mismo año, registros bancarios revelarían más tarde las frecuentes visitas de Andrea a un hotel de lujo en Peachtree, plaza donde se reunía con Carson bajo el pretexto de asistir a reuniones de negocios. Joseph comenzó a sospechar el 3 de febrero de 2020, cuando encontró mensajes comprometedores en el iPhone de Andrea, mientras ella se duchaba. Los mensajes intercambiados con un contacto guardado como DC eran explícitos e incluían planes para futuros encuentros. Cuando Joseph la confrontó, Andrea afirmó que DC era una clienta llamada Diana Carter, y lo acusó de invadir su privacidad. Las tensiones aumentaron aún más el 28 de febrero de 2020, cuando Joseph contactó a un reconocido consejero matrimonial en Atlanta. La negativa rotunda de Andrea a asistir a las sesiones junto con su comentario despectivo, «Tú eres el que trabaja 80 horas a la semana. Arréglalo tú», marcó un punto de inflexión en su relación. La situación llegó a su clímax la noche del 15 de marzo de 2020. Aproximadamente a las 9:45 de la noche, la pareja regresaba a casa después de cenar en un restaurante exclusivo en Peachtree Road, donde habían discutido sobre el próximo viaje de negocios de Joseph a Miami. Imágenes de cámaras de tráfico obtenidas más tarde por los investigadores mostraron su Mercedes-Benz S-Class modelo 2019 viajando hacia el norte por Peachtree Road cuando de repente se desvió de la carretera cerca de una intersección concurrida. El automóvil chocó contra un gran roble a una velocidad de aproximadamente 45 millas por hora. Un análisis forense revelaría más tarde que Andrea no intentó frenar. De hecho, aceleró en los momentos previos al impacto. El lado del pasajero donde estaba sentado Joseph recibió la mayor parte del golpe. Los servicios de emergencia llegaron al lugar a las 9:52 de la noche tras una llamada al 911 realizada por Andrea a las 9:48. En la llamada grabada, Andrea afirmó: «Un venado saltó frente a nosotros. No pude detenerme a tiempo». Joseph fue trasladado de urgencia a un hospital importante de Atlanta, donde fue diagnosticado con lesiones cerebrales traumáticas graves, múltiples fracturas faciales y hemorragias internas. Para las 11:30 de la noche, los médicos lo habían colocado en un coma inducido para controlar la inflamación en su cerebro. Andrea, por otro lado, solo sufrió lesiones menores como un esguince en la muñeca y cortes superficiales. Espera antes de todo. Queremos alcanzar los 1000 suscriptores en el canal, y para celebrarlo, vamos a sortear 4 tarjetas de Netflix entre nuestra comunidad de investigadores. ¿Quieres participar? Es más fácil que resolver un caso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comenta «Participo». Pero espera, hay algo más que debes saber en un momento de este video. Revelaré una pista especial sobre el sorteo. Sigamos sorprendentemente. Dentro de las 48 horas posteriores al accidente, mientras Joseph permanecía inconsciente en el hospital, Andrea utilizó un teléfono prepago recién comprado para contactar a David Carson. Los mensajes de texto recuperados más tarde revelarían el escalofriante intercambio entre ellos: «Está hecho, no despertará».
Podemos empezar a planear. Al principio, Andrea interpretó a la perfección el papel de una esposa devota y afligida. Hacía visitas regulares al hospital y daba emotivas entrevistas a los medios locales, hablando sobre el trágico accidente que había cambiado sus vidas por completo. Sin embargo, la calma y las acciones calculadas de Andrea en los días y meses posteriores se convertirían más tarde en pruebas clave para descubrir la naturaleza premeditada de sus decisiones aquella fatídica noche de marzo. Durante la primavera de 2020, mientras Joseph Pierce permanecía inconsciente en la unidad de cuidados intensivos, Andrea comenzó a desmantelar metódicamente la vida que habían construido juntos. Para abril de ese año, había puesto su casa en venta, argumentando que era demasiado doloroso quedarse en un lugar lleno de recuerdos. La casa se vendió rápidamente por $1.50 millones y Andrea transfirió la mayor parte de las ganancias a sus cuentas personales. Durante el verano, Andrea continuó liquidando activos. Cerró varias cuentas de inversión y vendió la apreciada colección de relojes vintage de Joseph. Los registros bancarios revelarían más tarde que había transferido más de $50 a cuentas únicamente a su nombre. A sus amigos y familiares justificó estas acciones señalando los crecientes gastos médicos y la necesidad de asegurar su futuro financiero, dado el incierto pronóstico de Joseph. Para septiembre de 2020, Andrea se había mudado a un lujoso apartamento en Buckhead con David Carson. Lo que para David había comenzado como una relación casual, pronto se convirtió en algo serio, ya que Andrea lo colmaba de regalos extravagantes y promesas de un futuro juntos. Comenzó a presentarlo en eventos sociales como su pareja, explicando que, aunque su esposo técnicamente seguía vivo, su matrimonio había terminado en la práctica. Los registros del hospital de ese periodo muestran que las visitas de Andrea a Joseph se volvieron cada vez más esporádicas. Su última visita registrada fue el 12 de diciembre de 2020, durante la cual pasó solo 10 minutos en su habitación. El personal señaló que nunca preguntó sobre su condición o pronóstico durante estas breves visitas. El 23 de marzo de 2021, poco más de un año después del accidente, Joseph comenzó a mostrar los primeros signos de salir del coma. El doctor Miguel Rodríguez, el neurólogo principal, observó un aumento en la actividad cerebral y movimientos oculares responsivos. Para principios de abril, Joseph había recuperado la conciencia, aunque seguía extremadamente débil y desorientado. Durante su recuperación inicial, Joseph escuchó a 2 enfermeras hablando sobre la nueva vida de Andrea. Una de ellas mencionó que Andrea había aparecido en una revista local de estilo de vida, fotografiada en una gala benéfica con su nuevo novio. Esta conversación plantó las primeras semillas de sospecha en la mente de Joseph sobre lo que su esposa había estado haciendo mientras él estaba incapacitado. A medida que Joseph recuperaba sus fuerzas, contactó a su amigo de toda la vida Richard Baker, usando un teléfono prestado por una enfermera comprensiva. Lo que Richard le reveló sobre las acciones de Andrea durante el último año dejó a Joseph completamente devastado. Richard le explicó cómo Andrea había vendido sistemáticamente sus bienes compartidos, incluyendo la apreciada colección de autos deportivos de Joseph y su casa de vacaciones en Florida. También expresó sus crecientes dudas sobre las circunstancias del accidente, señalando inconsistencias en la historia de Andrea sobre el venado y el extraño ángulo de impacto mostrado en las fotografías policiales. Con la ayuda de Richard, Joseph comenzó a investigar sus registros financieros, descubriendo la magnitud de la traición de Andrea. Los documentos mostraban retiros significativos que comenzaron apenas unos días después de su hospitalización, incluyendo una transferencia de $250 a una cuenta en el extranjero a nombre de Andrea. Aún más inquietante
fue el hallazgo del historial de búsquedas en Internet de Andrea en las semanas previas al accidente. Richard, con la ayuda de un investigador privado, había recuperado búsquedas que incluían frases como tasas de supervivencia en accidentes automovilísticos, estadísticas de mortalidad en choques frontales y pago de seguro de vida por muerte del cónyuge. Para mayo de 2021, Joseph había recuperado suficiente fuerza para caminar distancias cortas. Aunque sus médicos recomendaron al menos otro mes de rehabilitación intensiva, Joseph tenía otros planes. La abrumadora evidencia del intento premeditado de Andrea de acabar con su vida, junto con el descarado robo de sus bienes, alimentó su determinación de actuar. El 15 de mayo de 2021, Joseph se dio de alta del hospital en contra de las recomendaciones médicas, dejando una breve nota agradeciendo al personal por sus cuidados. Había ocultado cuidadosamente el alcance de su recuperación al personal del hospital, asegurándose de que nadie alertara a Andrea sobre su progreso. Con dinero en efectivo retirado por Richard de una cuenta previamente desconocida, Joseph se registró en un modesto motel en las afueras de Atlanta. Desde allí, comenzó a vigilar la nueva vida de Andrea y a planear meticulosamente lo que se convertiría en un enfrentamiento fatal con la mujer que había intentado matarlo. Para junio de 2021, Andrea Pierce y David Carson se habían establecido en Alpharetta, un suburbio adinerado al norte de Atlanta. Habían comprado una moderna casa adosada, utilizando fondos rastreados a los bienes liquidados de Joseph. Andrea había tejido una convincente historia para sus nuevos vecinos, presentándose como una joven viuda cuyo esposo había muerto trágicamente en un accidente automovilístico. La comunidad recibió a la pareja con los brazos abiertos, completamente ajena a la siniestra verdad detrás de la historia de Andrea. Andrea amplió su negocio minorista, abriendo una segunda boutique financiada con el dinero robado a Joseph. Ella y David rápidamente se convirtieron en figuras prominentes en la escena social local, con Andrea luciendo orgullosamente un deslumbrante anillo de compromiso de 3 quilates. David, ahora trabajando como entrenador personal independiente, había asumido por completo su papel como el futuro esposo de Andrea. La boda estaba programada para septiembre de 2021, en un exclusivo lugar de Atlanta. Desde la habitación de un modesto motel, Joseph documentó cuidadosamente cada uno de sus movimientos con un lente telefoto que había comprado con dinero prestado. Capturó fotografías de la vida diaria de Andrea y David. Su vigilancia reveló que su lujoso estilo de vida estaba completamente financiado con el dinero que le habían robado. A través de sus observaciones, Joseph reconstruyó sus rutinas. Carreras matutinas a las 6:00, reuniones de clientes de David, los horarios de la tienda de Andrea y sus salidas semanales a cenar. Mientras los veía disfrutar de la vida que él creía que le pertenecía, la salud mental de Joseph comenzó a deteriorarse. Los registros médicos de sus breves visitas a una clínica de atención inmediata durante ese tiempo mostraron que sufría de presión arterial alta y ansiedad severa. Para sobrellevar la situación, comenzó a grabar diarios en video en una computadora portátil que le proporcionó Richard Baker, donde detallaba el intento de asesinato por parte de Andrea y el posterior robo de sus bienes. Las pruebas que Joseph reunió eran abrumadoras. Con la ayuda de un investigador financiero recomendado por Richard, descubrió más de $2 millones en fondos malversados de las cuentas de su negocio. El investigador también encontró estados de cuenta de tarjetas de crédito previamente ocultos de Andrea, que revelaban compras extravagantes de artículos de lujo en las semanas posteriores al accidente. Joseph creó un archivo digital seguro para almacenar todas las pruebas que había recopilado. Esto incluía estados de cuenta bancarios, registros de propiedades, informes médicos del accidente y mensajes de texto recuperados entre Andrea y David. También compiló cronologías detalladas de las acciones de Andrea, tanto antes
como después del intento de asesinato. Para proteger esta información, la encriptó y la compartió con Richard Baker, dándole instrucciones de entregarla a las autoridades si algo le llegaba a suceder. Durante su vigilancia, Joseph notó la total falta de remordimiento de Andrea, documentó cómo se reía en reuniones sociales, planeaba su boda con entusiasmo, e incluso bromeaba con sus amigos sobre cómo había mejorado tras su matrimonio anterior. Usando micrófonos de largo alcance, grabó conversaciones en las que ella se refería burlonamente a él, como el error del que estaba agradecida de haberse librado. Para principios de julio de 2021, Joseph cambió su enfoque de recopilar pruebas a tomar acción. Estudió minuciosamente el horario de Andrea, identificando los momentos en los que era más vulnerable. Observó que David solía trabajar hasta tarde los jueves, dejando a Andrea sola en su casa. Con dinero en efectivo, Joseph compró teléfonos desechables y creó coartadas elaboradas. Incluso fabricó una identidad falsa en otro motel para asegurarse de que sus movimientos no pudieran ser rastreados fácilmente. La etapa final de su plan comenzó a tomar forma después de notar el hábito de Andrea de disfrutar una copa de vino en el patio trasero cada noche después de que David se iba. Joseph dibujó cuidadosamente el diseño de su casa, marcando la ubicación de las cámaras de seguridad y los puntos de entrada. También estudió los patrones de patrullaje de la policía en el vecindario y los tiempos de respuesta de emergencia, asegurándose de que cada detalle de su plan estuviera perfectamente calculado. Lo que comenzó como un intento sencillo de recopilar pruebas para un proceso legal, se transformó poco a poco en algo mucho más oscuro. Los registros médicos de Joseph revelarían más tarde que había dejado de tomar su medicamento recetado para la ansiedad, y sus diarios en video comenzaron a centrarse en temas de venganza y justicia en lugar de buscar soluciones legales. Durante este periodo, las cámaras de seguridad locales captaron a Joseph ensayando meticulosamente diferentes formas de acercarse a la casa, estudiando cuidadosamente los puntos ciegos del sistema de seguridad del vecindario. Planeó múltiples escenarios considerando factores como las condiciones climáticas y las rutinas de los vecinos. Su planificación metódica, ejecutada con una precisión casi militar, reflejaba una mente que ya no estaba enfocada en sobrevivir, sino en buscar venganza. La noche del jueves 4 de agosto de 2021, a las 8:45, Joseph Pierce llevó a cabo su plan cuidadosamente elaborado. Una fuerte tormenta de verano cubría Alpharetta, Georgia, con más de 5 centímetros de lluvia registrados esa noche, lo que le proporcionó la cobertura perfecta. El aguacero oscureció parcialmente las cámaras de seguridad de la zona, un detalle que más tarde complicaría la investigación. Vestido con ropa oscura y botas impermeables, Joseph entró a la propiedad por la puerta trasera del jardín. Dentro de la casa, Andrea seguía su rutina habitual de la noche. Bebía vino en el patio cubierto mientras David terminaba de entrenar a su último cliente del día, en un gimnasio a 20 minutos de distancia. El sonido del trueno enmascaró los pasos de Joseph, permitiéndole acercarse sin ser detectado. Cuando Andrea se giró para entrar a la casa, se encontró cara a cara con su esposo separado, un hombre que había asumido que nunca se recuperaría de los eventos de su pasado. Según la confesión posterior de Joseph, la reacción inicial de Andrea no fue de miedo, sino de molestia, como si estuviera enfrentándose a un fantasma incómodo de su historia. La conversación comenzó en la cocina, donde Joseph presentó con calma pruebas impresas, transferencias bancarias, ventas de propiedades y mensajes de texto intercambiados entre Andrea y David la noche del accidente. Los intentos de Andrea por negar sus acciones se desmoronaron rápidamente cuando Joseph reveló el alcance completo de sus hallazgos. La discusión finalmente se trasladó a la sala de estar, donde la actitud de Andrea cambió de defensiva a confrontativa. El enfrentamiento fatal ocurrió aproximadamente a las 9:15,
Según confirmaron más tarde los informes del médico forense, el arma utilizada fue un pesado jarrón de cristal, un regalo de bodas de los padres de Joseph que Andrea había conservado como un retorcido trofeo de su traición. La autopsia reveló que Andrea fue golpeada 7 veces con una fuerza tremenda, lo que provocó lesiones fatales en su cráneo. Inmediatamente después, Joseph organizó metódicamente la escena para que pareciera un robo que salió mal. Esparció el contenido de la caja de joyas de Andrea por el dormitorio principal, forzó una ventana y desordenó los muebles para crear la ilusión de un allanamiento. Luego, tomó los anillos de boda de Andrea y otras joyas valiosas, que más tarde desechó en varios contenedores de basura en toda Atlanta. La lluvia caía sin cesar mientras Joseph se alejaba de la escena a las 9:45 de la noche, evitando cuidadosamente las cámaras de seguridad y moviéndose por los desagües pluviales del vecindario para no ser detectado. Había planeado varias rutas de escape con anticipación, eligiendo finalmente la que pasaba por un área boscosa detrás del complejo residencial. Mientras tanto, David Carson llegó a casa a las 10:30 de la noche, siguiendo su rutina habitual de los jueves. Apenas 7 minutos después, a las 10:37, su llamada desesperada al 911 capturó su conmoción y pánico. «Dios mío, no se mueve. Hay sangre por todas partes. Por favor, apúrense». Los servicios de emergencia llegaron a las 10:43 y lamentablemente declararon a Andrea Pierce muerta en el lugar. Desde el principio, los oficiales notaron irregularidades que no coincidían con un robo típico. La detective Elizabeth Castro, la investigadora principal, observó que aunque los cajones estaban abiertos y los objetos desordenados, la escena parecía haber sido montada. El nivel de violencia era demasiado extremo para un robo al azar, y varios objetos de valor a plena vista no habían sido tocados. El médico forense, el Dr. Richard Stevens, documentó heridas defensivas en las manos y brazos de Andrea, lo que indicaba que había intentado defenderse de su agresor. Según la temperatura corporal y el inicio de la rigidez cadavérica, se estimó que la hora de la muerte fue entre las 9:00 y las 9:30 de la noche. Aunque los técnicos de la escena del crimen lograron recuperar huellas dactilares parciales y evidencia de ADN, la fuerte lluvia había borrado cualquier posible pista fuera de la casa. Varios vecinos informaron haber escuchado voces elevadas alrededor de las 9:00 de la noche, pero lo atribuyeron al ruido de la tormenta. En cuestión de horas, el Departamento de Policía de Alpharetta estableció un centro de mando en su sede. La prominencia de Andrea en la comunidad y la brutalidad del crimen llevaron al jefe de policía a asignar más detectives al caso. Lo que al principio parecía un simple robo que salió mal pronto, se convirtió en una investigación mucho más compleja y perturbadora. La investigación del asesinato de Andrea Pierce comenzó oficialmente el 5 de agosto de 2021, cuando los detectives Elizabeth Castro y Vincent Roberts llegaron a la unidad de crímenes mayores del Departamento de Policía de Alpharetta. Su primera tarea fue revisar las fotografías de la escena del crimen y los informes forenses preliminares de la noche anterior. El juicio estado de Georgia contra Joseph Pierce comenzó el 15 de enero de 2022 en la Corte Superior del Condado de Fulton. El fiscal de distrito Marcus Wallace lideró la acusación, mientras que la abogada defensora Lisa Monroe representó a Joseph. El caso atrajo la atención nacional, con importantes medios de comunicación cubriendo el juicio diariamente. La fiscalía inició sus argumentos presentando una línea de tiempo detallada de las actividades de vigilancia de Joseph y su preparación para el crimen. La fiscal adjunta Sarah Mitchell destacó la naturaleza premeditada del asesinato, mostrando notas y diagramas escritos a mano por Joseph, que se encontraron en su habitación de motel. La defensa, por su parte, se centró en el intento previo de asesinato por parte de Andrea
y el robo sistemático de los bienes de Joseph, argumentando circunstancias atenuantes debido al trauma psicológico sufrido por el acusado. La fiscalía subrayó la brutalidad de la muerte de Andrea, con el médico forense Dr. Richard Stevens testificando que sufrió 7 golpes distintos en la cabeza, cada uno contribuyendo al trauma craneal fatal. La detective principal, Elizabeth Castro, pasó 2 días en el estrado presentando pruebas de la planificación meticulosa de Joseph. Imágenes de vigilancia mostraron a Joseph observando el complejo de casas en varias ocasiones. La fiscalía argumentó que el robo simulado y la eliminación de pruebas demostraban la clara intención de Joseph de cometer el asesinato. El 20 de enero de 2022, la abogada defensora Monroe cambió el enfoque del juicio, presentando pruebas de que Andrea había intentado matar a Joseph anteriormente. El experto en reconstrucción de accidentes de tráfico, Thomas Davidson, testificó que el choque automovilístico en marzo de 2020 mostraba claros indicios de ser intencional, ya que Andrea aceleró en lugar de frenar antes del impacto. La contadora forense María Rodríguez presentó pruebas del robo sistemático de los bienes de Joseph por parte de Andrea, que ascendían a más de $2 millones. El neuropsiquiatra, Dr. William Parker, testificó sobre la salud mental de Joseph, diagnosticado con trastorno de estrés postraumático severo. Explicó cómo la combinación de trauma físico, traición y un coma prolongado afectaron significativamente las funciones cognitivas y emocionales de Joseph. El caso concluyó con el jurado encontrando a Joseph Pierce culpable de homicidio en segundo grado, en lugar del cargo de asesinato en primer grado que buscaba la fiscalía. La sentencia reflejó las circunstancias atenuantes presentadas por la defensa, y Joseph fue condenado a 20 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 15 años. El veredicto generó un intenso debate público sobre los límites entre la justicia y la venganza, así como sobre las complejidades de la psicología humana en situaciones de trauma extremo y traición. El momento más impactante del juicio ocurrió el 25 de enero de 2022, cuando Joseph subió al estrado. Durante 6 horas, relató cómo su vida se desmoronó, comenzando con el descubrimiento de la infidelidad de Andrea y terminando con la confrontación fatal. Su emotivo testimonio sobre despertar en el hospital solo para enterarse de la traición y el robo de Andrea conmovió a varios miembros del jurado hasta las lágrimas. Cuando relató los eventos del asesinato, la calma de Joseph se desmoronó. Describió cómo Andrea se burló de él, riéndose de las pruebas que había reunido y ridiculizando su supervivencia. Incluso declaró que ella dijo que debió haberlo terminado durante el accidente automovilístico. Joseph testificó que su mirada se posó en el jarrón de cristal cuando Andrea se dirigió hacia su teléfono amenazando con llamar a seguridad. Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía se centró en las actividades de vigilancia de Joseph y en la planificación detallada que había realizado, intentando demostrar que el crimen fue premeditado. Sin embargo, Joseph afirmó que sus preparativos iniciales tenían como único propósito reunir pruebas para un proceso legal, y que la situación se tornó violenta solo cuando Andrea lo provocó burlándose de su intento previo de asesinarlo. Los argumentos finales comenzaron el 1 de febrero. La fiscalía destacó la naturaleza calculada de las acciones de Joseph, mientras que la defensa pidió al jurado que considerara su estado mental deteriorado y las circunstancias extraordinarias que rodearon el crimen. El jurado inició sus deliberaciones el 3 de febrero de 2022. Después de 5 días de discusión, llegaron a un veredicto: culpable de homicidio voluntario en lugar de asesinato en primer grado. El 10 de febrero, el juez Mitchell anunció la sentencia, ordenando a Joseph cumplir 15 años en una prisión estatal con posibilidad de libertad condicional después de 8 años. Durante la audiencia de sentencia,
Los padres de Andrea ofrecieron declaraciones emocionales sobre el impacto de la pérdida. Reconocieron los delitos de su hija, pero expresaron un profundo dolor por su muerte. David Carson, sin embargo, decidió no testificar, ya que se había mudado a California poco después del incidente. Varios miembros del jurado hablaron posteriormente con los medios, revelando que las pruebas del intento de asesinato de Andrea y el posterior robo influyeron significativamente en su decisión de condenar a Joseph por el cargo menor. Un jurado explicó: vimos dos crímenes, su intento de matarlo y su acto de matarla. Ninguno fue justificado, pero no podíamos ignorar las circunstancias que llevaron a esta tragedia. El 15 de febrero de 2022, Joseph fue trasladado a la prisión estatal de Georgia. Desde entonces, su caso se ha convertido en un tema de estudio obligatorio en las facultades de derecho de todo el país, ya que plantea profundas preguntas sobre la justicia, la venganza y los límites de la resistencia humana frente a situaciones extraordinarias.